lamentable que iniciemos esta sesión teniendo que hablar de quien va a ser la primer presidenta de México, a quien no podemos felicitar porque su llegada será fruto de una elección de Estado. El pasado 2 de junio se vivió la jornada electoral más grande de la historia de México en términos solamente cuantitativos, por el número de cargos que se eligieron, pero en términos cualitativos ha sido vergonzosa, la elección más pequeña. Se caracterizó por el uso clientelar de programas sociales, por la utilización facciosa de encuestas con fines propagandísticos, por la intervención del crimen organizado y por la reiterada violación a la ley del Ejecutivo. A pesar de que la Constitución impide la intromisión de las autoridades de los 3 niveles de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador intervino de manera constante, indebida y descarada. Él aplicó lo que en la experiencia internacional se llama la elección de manual, en donde los autócratas llegan al poder por la vía electoral en democracia, pero una vez en el poder utilizan los instrumentos e instituciones para debilitar a la democracia que usaron de forma facciosa. La perversidad nos coloca en una triste realidad. Desde la Presidencia de la República se trabajó para deteriorar el sistema democrático e imponer a la sucesora. Primero, utilizaron programas sociales con fines clientelares y electorales. El ejército de casi 20,000 siervos de la nación, burócratas pagados con 3.2 millones de pesos de recursos públicos, los 6 años recorrieron casa por casa el país para entregar apoyos con los que cooptaron a 24.6 millones de beneficiarios directos de distintos grupos poblacionales. Casi 20 millones de esos beneficiarios tenían derecho a emitir su voto y representan el 20.6% de la lista nominal, pero representan el 32.6% de la proyección de sufragios para la elección presidencial. Con esas cifras en las manos, los cuervos de la nación en cada entrega sembraron el desconcierto con la mentira de que al ganar la oposición dejarían de recibir las transferencias monetarias directas que el gobierno federal ha utilizado. Segundo, la intervención del crimen organizado fue evidente. El presidente permitió la injerencia de la delincuencia debido a su permisividad para dejar crecer, y ejemplos sobran. El saludo a la mamá de un delincuente, entre otros. Atrás de la elección más sangrienta de la historia se aprecia la mano de los cárteles. Por el asesinato de 42 aspirantes, precandidatos y candidatos. Motivaron con extrema violencia a cientos de renuncias, como las declinaciones masivas en Chiapas con 515 y en Zacatecas, donde más de 500 mujeres aspirantes a cargos renunciaron, y se impidió incluso la instalación de casillas en las zonas dominadas por el crimen organizado. En tanto, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación recibió decenas de quejas de la oposición por la intervención abierta del presidente de la República en las mañaneras, por lo cual en 30 ocasiones le llamaron la atención sin que el sujeto aludido dejara de promocionar a sus candidatos. Viviremos una nueva configuración política en México y el PAN estará ahí para defender las instituciones, para defender la democracia, para defender las libertades, para defender el bien común. Pondremos en alto el humanismo político y seremos la conciencia de este país.
porque Concluya, la patria por favor, diputada. es primero. Muchas gracias, senador presidente. Me gustaría que tuviera la misma concesión de tiempo que ha tenido con los otros legisladores. Adelante. Bueno, pues ustedes, en el desprecio a la militancia y a las y los simpatizantes de Morena, se han olvidado de quiénes son quienes los están escuchando cuando dicen sus mentiras. Como podemos ver, hay análisis que han hecho medios que ni siquiera son afines a nuestro movimiento, que han señalado que votaron por Morena esos casi 36 millones de mexicanas y mexicanos de todos los estratos sociales, de todos los niveles educativos. No pueden seguir despreciando de esa manera al pueblo de México. Se preguntan seguramente en lo interno por qué perdieron las elecciones. Pues les vamos a decir por qué. Porque aunque se los hemos dicho por 6 años, pues simple y sencillamente han señalado que no entienden, Tienen que entender que nadie extrañó sus inexistentes estancias infantiles de Sedesol, más allá de las líderes que dejaron de recibir las transferencias de recursos por los niños que no cuidaban. Nadie les creyó que faltaban quimioterapias porque los enfermos han sido atendidos correctamente y los hospitales duplicaron el número de residencias médicas que recibían. Nadie les creyó el daño ecológico del Tren Maya porque los estados por donde pasa ya están recibiendo los beneficios y, dicho sea de paso, perdieron la gubernatura de Yucatán. Nadie les creyó que defendían los programas sociales porque cada noviembre, año tras año, el pueblo de México los vio votar en contra del presupuesto para que se hicieran una realidad. Nadie les creyó que les importa el medio ambiente y la transición energética porque impugnaron la ley de la industria eléctrica, la ley minera, solo para defender los bolsillos de quienes lucran con nuestros recursos naturales, minerales y contaminan desmedidamente el suelo, el aire, el agua, dejando pobreza y destrucción a su paso. Ahora vienen aquí a hablar de una elección de Estado. Nada más ridículo, por Dios. No les basta ver la realidad, su realidad. Casi 20 millones de votos de diferencia entre el proyecto transformador y el proyecto de las mentiras y los montajes. Pero pues en la realidad es que efectivamente sí los escucharon 16 millones de mexicanos, sí creyeron las mentiras, porque esos 16 millones de mexicanos nunca necesitaron una estancia infantil de Sedesol. Son los que nunca se pararon en un centro de salud o en una clínica de Veracruz con una enfermedad como el cáncer y no les pusieron agua en vez de quimioterapias. Son a los que nunca les ha importado que los resorts donde pasan sus vacaciones hayan sido construidos encima de humedales o manglares con la destrucción del hábitat de miles de especies. Son a los que no les importa que exista un cártel inmobiliario porque no compraron fraudes y mentiras. Avergonzados deberían de estar y deberían de pedirle perdón al pueblo de México por todas las mentiras y calumnias y montajes que armaron a lo largo de estos 6 años de transformación. Deberían de pedir también perdón por sus comentarios clasistas y racistas, por despreciar a la mayoría de la población, porque le han enseñado a sus juventudes que la igualdad y la equidad está mal para sus propios bolsillos, porque siempre se aprovecharon de quienes menos tienen. El proyecto transformador, encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, pronostica sacar a más de 5 millones de personas de la pobreza. El pueblo de México sabe que nosotros no hacemos promesas de campaña, hacemos compromisos y los cumplimos. Ya tuvieron 6 años para darse cuenta quién cumple y quién no. Con Claudia Sheinbaum, casi 36 millones de mexicanas y mexicanos votaron por una república democrática, justa, honesta, libre, participativa y responsable. Votaron por una república fraterna, educadora, humanista, científica. Votaron por una república lectora, cultural, sana. Votaron por una república con vivienda. República de y para las mujeres, por una república con trabajo y salario justo, por una república
rural, justa, soberana, con energía sustentable, próspera y conectada, por un proyecto de nación que protege el medio ambiente y sus recursos naturales, el derecho al agua, por una república segura y con justicia. Con ella nos queda claro al más de 52% de la población en México que llegamos todas. En Chiapas llegará la nueva era con Eduardo Ramírez Aguilar, Jamal Chulel, y el segundo piso de la transformación con 13 diputadas y diputados federales electos, con 24 diputadas y diputados electos locales, apoyando a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la primera presidenta de América del Norte. Las y los mexicanos ya decidieron. A ellos, gracias por su confianza y su voto. Y a ustedes, pues una recomendación. Deberían de cambiar de líderes y de asesores porque está visto que no les sirven para nada. Muchísimas gracias. La senadora Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del PRI. Hasta por 5 minutos. Me niego a creer que esta comisión permanente del Honorable Congreso de la Unión es una reedición del viejo colegio electoral de años atrás. Por eso no escucharán de mi voz un debate sobre las características de la elección, aunque mucho haya que decir de ellas, porque comparto el argumento de que son los órganos jurisdiccionales el espacio pertinente para presentar los alegatos, los agravios que los hay y los cuestionamientos, los de fondo o los de circunstancia. Tampoco creo que sea el momento para hacer la apología de la elección o de los resultados, porque es precisamente el tono apologético el que lleva a las preocupaciones de que no solo una parte de la población o de sus dirigentes no estén entendiendo, sino que todos no estemos entendiendo. Me parece que el espacio privilegiado en el que podemos compartir y convivir, ustedes y nosotros, todos mexicanos, nos llevaría a hablar sobre los verdaderos problemas que enfrentará la nueva administración con el respaldo popular que legítimamente obtuvo o cuestionadamente obtuvo. Ese no es el tema que vamos a dirimir aquí. El hecho de la presencia del crimen organizado en algunas regiones del país y lo que nos lleva a presumir de la ausencia de un Estado de Derecho funcional. Señalo específicamente al Estado de Chiapas y los problemas que está enfrentando y al Estado de Guerrero, por no señalar puntualmente otras regiones que todas y todos podemos hacerlo. El hecho de que algunos elementos de la situación económica son preocupantes y que valdría la pena no echar las campanas al vuelo. Si la situación económica está detenida con alfileres, saludamos la decisión de ratificar al secretario de Hacienda, como hubo reflejos rápidos, pero también hay que reconocer el nerviosismo de los mercados y explicarse las causas del mismo. La situación gravísima del sector agroalimentario es la ocasión que habrá mayor importación de maíz amarillo. Aquella propuesta de autosuficiencia alimentaria del inicio de la administración quedó diluida por una política agropecuaria equivocada. La tensión
de la crisis migratoria, porque es una crisis migratoria, y el diálogo complejo con Estados Unidos. Sin duda, es un enorme desafío la relación con Estados Unidos, que se puede volver mucho más compleja ante el escenario, que yo no lo deseo, de una posible elección del señor Trump. La necesidad de una discusión amplia sobre las políticas sociales. Las políticas sociales no se reducen, no se restringen a las transferencias directas de recursos, y a eso hemos querido subsumir el diálogo sobre las políticas sociales. Las políticas sociales son las políticas sociales duras, la política educativa, la política de salud y la política de seguridad social, y cuando menos en las dos primeras hay mucho que debatir. Pero en el fondo, queridas amigas, queridos amigos, legisladores de todas las fracciones políticas, lo que está detrás de la preocupación es si el mandato popular se va a utilizar para reproducir un régimen de partido de Estado con pensamiento único. Esa es la verdadera discusión del sistema político mexicano. Concluya, por favor, senadora. Los 6 minutos que han tenido todos, mi querido presidente. Esa es la verdadera discusión que subyace. ¿Cómo construimos la democratización del país? Y si esta va a ser una democratización plebiscitaria. ¿Y cuál es el horizonte de los sistemas plebiscitarios cuando se tiene esta composición demográfica social? ¿Verdaderamente han ustedes discutido qué significa una democracia plebiscitaria en un país de 130 millones de mexicanos? Yo los invito, si lo que quieren es transformar el régimen democrático de una democracia representativa por una democracia plebiscitaria, que abramos un debate verdadero en México, a ver cuál es el horizonte real, o si vamos a reproducir un régimen de partido de Estado renovado e inviable en el siglo XXI. Muchas gracias. Gracias, senadora. Con su permiso, presidente. Adelante. Se validó en las urnas, pues, una visión del país, una visión de la política, una estrategia de seguridad. Se validó una política en materia de salud. Se validó a un presidente y a su partido abrumadoramente. Y es lo primero que hay que reconocer. Morena logra un resultado en democracia que no había logrado ningún partido político, ni siquiera estos volúmenes de votación y representación, ni siquiera el PRI los tuvo en los momentos de partido hegemónico y nunca por la vía democrática. Quienes hemos estado insistiendo en que México necesitaba revisar y fortalecer y cuidar la democracia, pues ayer, era el 2 de junio, habló la democracia y se pronunció clara y contundentemente. Estábamos en una suerte de nube, en una nube probablemente que son nuestras conversaciones en WhatsApp o la información que te llega en las redes sociales del país de nosotros. Probablemente un país en el que había un 50 y 50, un país dividido, un país que estaba castigando e iba a castigar a López Obrador. Pero en el fondo, las intenciones, las preferencias electorales de las ciudadanas y ciudadanos estaban en otro lado. Hasta aquí he citado a Roberto Gil Schwartz, siendo tal vez sincero consigo mismo el día 3 de junio en una entrevista de radio. Lo único que estaba cerrado era su visualización del país, su ceguera a una realidad que va más allá de sus grupitos de alrededor. Y hoy sigo viendo que muchos aún no se permiten entender que esta narrativa,
esta actitud de odios, de ofensas, de mentiras y calumnias es una estrategia errática. No han entendido que no entienden al pueblo de México. Nosotros sí entendemos. Y hoy vemos que las y los mexicanos se manifestaron para decirnos que quieren una presidenta fuerte, con los elementos para poder gobernar y estar respaldada por el Congreso para acabar con los problemas del país. Por eso vamos a apoyar a nuestra presidenta y vamos a llevar al debate público en todas las plazas, en todas las universidades, en todos los centros del país a lo largo y ancho el contenido del Plan C, que en su primera etapa incluye 5 iniciativas para el beneficio de nuestra gente. El programa para mujeres de 60 a 64 años, reconociendo el trabajo de las mujeres. Las becas para empezar dirigidas a estudiantes de escuela pública a nivel básico. La reforma a la ley del ISSSTE para aumentar el pago de pensiones a nuestras maestras y a nuestros maestros de México. La reforma político-electoral para no permitir la reelección y claro que la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque eso es lo que mandatan las urnas. Hay que cambiar su discurso catastrofista para generar polarización y odio y crear inestabilidad. Pero está bien, si quieren seguir en ese tono, si quieren seguir apostando al pasado con su discurso de mentiras y manipulación, síganle con sus ilustres dirigentes. Por nosotros, mejor. Disculpe la interrupción, senadora Mónica. Está solicitando el uso de la palabra la senadora Sacil. ¿Con qué objeto, senadora? Sonido en su escaño, por favor. Senador presidente, para preguntarle a la oradora si me permite hacerle una pregunta. ¿Acepta? Sí, hay que parar el tiempo, por favor, de la senadora. En tanto se formula la pregunta, si la acepta la oradora. Primero siguió corriendo el tiempo de la pregunta. Sí, ya, por favor, ahí la mesa nada más 10 verificar. segundos corrió más. Y segundo, sí, por supuesto que sí. Adelante, tiene hasta 1 minuto para formularla y tendrá 2 minutos para dar respuesta. Gracias. Sí, senadora, te agradezco que me permitas hacerte una pregunta. Hemos escuchado diversas voces aquí en esta comisión permanente que dicen que nuestra economía está detenida con alfileres. ¿Estás tú de acuerdo con estas versiones que maneja la oposición? ¿Es cuánto? Adelante, por favor. Adelante. Gracias, señor presidente. Gracias, senadora. Por supuesto que no estoy de acuerdo. Por supuesto, y a las pruebas nos remitimos. La depreciación de nuestra moneda y el dólar, puedo decirlo aquí muy claramente. En la época de Salinas fue de menos 117%. En Ernesto Zedillo, menos 92.4%. Vicente Fox, menos 12.5%. Calderón, menos 19.9%. Enrique Peña, menos 51%. Y el único gobierno, la única administración que no ha dado números negativos es la de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, donde no se ha devaluado la moneda, sino al contrario. Y en este sentido, también tengo que decir que tenemos inversión pública extranjera y en todas partes como nunca. Tenemos un salario mínimo digno. Tenemos prestaciones y una gran reforma para el beneficio de nuestros trabajadores. Tenemos cada vez menos índices de desempleo, una economía sostenida por alfileres
no estuviera en esas condiciones, perdónenme. Y nosotros, los que estamos apostando al desarrollo, a la reconciliación, a la responsabilidad que nos convoca la doctora Claudia Sheinbaum, estaremos apostando por la transformación en este país, de la mano de millones, de casi 36 millones de mujeres y hombres libres y dignos que han validado esta administración, que Senadora están Mónica. validando la… Perdón, sí, adelante. De millones de hombres y mujeres que están validando la cuarta transformación de la vida pública de México. México vale más que su discurso de odio. México vale más que cualquier rencilla electorera. México vale más que cualquier dirigente necio. México vale más que cualquier dato de mezquindad y de odio. ¡Que viva México y que viva la mujer presidenta de México! Senadora Mónica, antes de concluir su tiempo y con la finalidad de no interrumpirla, había levantado la mano la senadora Beatriz Paredes. ¿Con qué objeto, senadora Beatriz? Sonido en su escaño, por favor. Gracias, presidente. Qué bien que no interrumpió a la senadora porque estaba desarrollando su intervención. Saber si la senadora Mónica me permite una pregunta. Sí, senadora. Adelante. Gracias, senadora. Tendrá un minuto, luego usted tendrá hasta 2 minutos y comentarle que verificando el tiempo que se había transcurrido sin haberse pausado eran 12 segundos. Por lo tanto, concluyendo los 2 minutos de su respuesta, se le considerarían esos 12 segundos adicionales. Adelante. Gracias, senadora. La única en el debate del día de hoy que mencionó economía sostenida con alfileres fui yo. Entonces, como no hay alusiones implícitas, por eso no solicité la palabra. Creo que los datos que usted reflejó en su intervención nos ponen contentos a los mexicanos, porque es evidente que en materia de ingresos, la reforma al salario, los incrementos a los salarios han sido muy importantes para los trabajadores y otros. Sin embargo, en términos de la deuda hay preocupaciones, y hay preocupaciones internas y hay preocupaciones externas, los volúmenes de la deuda. Y segundo, la propuesta de presupuesto estuvo muy restringida, muy austera. Hay elementos también que generan preocupación y la posibilidad de que la inversión extranjera, con los vaivenes que ha habido en el mercado, se restrinja. Esos fueron mis soportes para hacer esa afirmación. Gracias. Adelante, senadora Mónica. Yo creo efectivamente, usted comentó de la economía sostenida por alfileres y en ese sentido también lo comentó la senadora Sacil al hacerme la pregunta. Y yo creo, dimensionemos claramente de qué estamos hablando. Economía sostenida con alfileres, la que nos dejó Salinas de Gortari cuando llegó Ernesto Zedillo. Eso sí fue una gran devaluación y fue con el tema del TLC, era en ese momento, una economía sostenida por alfileres y pues bueno, lo padecimos y como dijeron, nos tuvimos que apretar el cinturón para poder salir en un país mermado por una gran deuda y por una gran devaluación que se vino en esa época. No estamos en esa situación. Por mucho, estamos muy lejanos a esa situación. Tenemos fortaleza en nuestro peso, a pesar de que quieran, porque yo lo sostengo y lo dije ahorita en mi participación, de que irresponsablemente quieran inducir o quieran mandar señales que puedan ocasionar nerviosismo para irresponsablemente, sin ningún compromiso con nuestro país, generar inestabilidad, eso lo mantengo. O sea, eso es gravísimo y aún así no estamos cayendo en eso, porque tenemos la fortaleza, tenemos una base importantísima en nuestro país que está siendo económicamente
bien soportada. Tenemos, con todas las polémicas que pueda generar eso, tenemos remesas mayúsculas, como nunca. Tenemos a la gente pagándoles un salario digno. Tenemos movimiento de efectivo en todo el país gracias a los programas sociales a los que tienen acceso las y los mexicanos que los requieren. Tenemos esa facilidad, no estamos sostenidos por alfileres, ni estamos en una situación como la que dejó Salinas a Cedillo. No sé cómo estoy de tiempo. Le queda hasta el segundo 5 minutos con 40 segundos. Ha concluido su tiempo. ¿Es cuánto? Gracias. Muchas gracias, senadora Mónica.